dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Gloria a Dios. Y al siervo inútil, el que recibió uno y lo enterró y no ganó nada, 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el que no trabaja no se Para la salva. obra de Dios. Entonces el que no produce dones No y tiene talentos frutos. no se salva. Amén. No dice que bueno, mijito, ahora no vas a tener ningún galardón. Ningún porque no, échenlo a las tinieblas de afuera. O sea, nosotros no podemos tener un corazón malo y negligente en la obra del Señor. Ese no está convertido. ¿Usted cree que es un malo con Espíritu Santo? Amén. Un malo salvado. No puede ser. Al cielo no va a ir ningún perverso. Tiene un corazón malo, no es de Dios. Dice, al siervo inútil. Inútil de verdad, porque hay un inútil que es por humildad. Pero hizo lo que tenía que hacer, dijo siervo inútil soy, lo que tenía que hacer eso hizo. Pero una cosa es que usted diga que es siervo inútil, como el apóstol Mora, él decía que era siervo inútil. El problema está cuando Dios dice que usted es un inútil. Porque cuando Dios dice que usted es un inútil de verdad. No sirve para nada. Dios nos guarda. Y el que no da fruto va a dar humo en el infierno, mi hermano. El árbol que no da fruto, entonces va a dar humo. O sea, usted da o fruto o da humo, ¿verdad? Dios nos guarde, pero algo va a dar. Y dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La alfombra como que está afectando la... Ajá. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces estamos viendo 3 casos que pueden ocurrir con el don que usted tenga. 1. Puede estar el don dormido. 2. Descuidado, dormido o enterrado. Ese sí, ni se sabía qué es lo que tenía, mi hermano. Descuidado es que un mal uso. Dormido como que está ahí, pero como que no contara. Y enterrado, algo enterrado, ese sí que no se ve. Usted puede pasar por encima y como está enterrado, no se ve. Esta hermana, ¿en qué ayuda? No se sabe. En comer en la 11 que hacemos en la comunión. Para eso que sirve. Sí, pues que sirve así, nada más para eso, ¿verdad? Para dar lucha. No, mi hermano, que nosotros sirvamos en la obra del Señor. Seamos útiles. Muy bien. Ya analizamos qué es don. ¿Qué significa don? Regalo. Regalo, obsequio, un presente. Hermana, Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende ¿de dónde? De Dios. Gloria al Señor. Ahora, hay dones humanos y dones espirituales. Todos son divinos y todos los da Dios, todos los buenos de Dios. Pero hay dones humanos como para el arte, el canto, el trabajo, buenos oficios, profesiones, etc. Y dones que son, analiza y piensa. Si son, analiza y piensa, espirituales, ¿tienen que ver con qué entonces? con el Espíritu. Con el Espíritu Santo, que es la lección que venimos estudiando hace 3 días. Y que en estos días que no voy a estar, ni voy a estar el ayudador, ustedes continuarán estudiando este mismo tema. Los 4 cultos. No de que yo tuve un sentir, ese sentir no es de Dios, porque el primer sentir es la obediencia y la sujeción. Y el Señor está indicando que es el Espíritu Santo. Cuando venga nuestro ayudador, seguir en esa misma dirección. El Espíritu Santo. Es más, aún si llegara nuestro diácono que va a llegar, yo le pediría que seguiría con ese tema, porque este tema es muy profundo y tenemos que verlo todo con la ayuda del Señor. Es el propósito que el Señor nos puso en este periodo que estamos acá. Estudiar lo que es el Espíritu Santo. El mundo religioso no tiene ni idea de lo que es el Espíritu Santo. Templadera, kundalini, es lo que se llama ese espíritu. El Señor Jesucristo lo reprenda. Se caen al suelo, echan espuma, dice que eso se llama blasfemia. Ofenden más bien al Espíritu Santo. Tú y yo estamos estudiando en la Biblia lo que es el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál es el más hermoso don de Dios? El más grande don de Dios. O sea, el mejor, principal, mayor y más importante regalo de Dios. Jesucristo. No hay otro regalo. A veces cuando alguien diga, oye, ¿qué don tiene usted? Dígale, ¿a cuál te refieres? Para que le enseñes algo. Porque hay varios dones. Si te refieres al más grande, la persona va a quedar fuera en la lengua. ¿El don de lengua? El mejor regalo de Dios, el más grande don de Dios, se llama el Señor Jesús. Porque Él nos lo dio el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él nos lo dio, hermano. Pero ¿dónde dice que Él sea un don? No sé, que yo no invento nada. Lo dice en San Juan 4:10.
Y lo dijo el mismo Señor Jesús de su boca. Llegó a pedirle agua a la mujer junto al pozo de Sichar, cerca de Samaria. Y ella le dice, Paz. el 10. Respondiendo Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Amén, Señor. Para la honra y gloria de Dios. Dice en el 9, la mujer lo trata mal porque era samaritana, San Juan 4. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Fíjate, hermano, quería pelear con el Señor Jesús, la loca esa. Y que hay gente grosera, man. El Señor venía con la mejor de las intenciones a salvarla. Ay, Señor, mi Dios. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y Jesús le dice, él entendió, ella no sabe ni lo que está hablando. Dice, si conocieras el don de Dios. ¿El don de Dios quién era? Y dice, ¿y quién es el que te dice? Ojalá nosotros tuviéramos ese privilegio, santo es su nombre, de haberle dado un vasito de agua al Salvador, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y esta no sabía lo que tenía. Así mismo nos pasa hoy. Mucha gente como desprecia este evangelio, lo tiene por cualquier cosa y no tienen idea que es la vida de su alma. Si conocieras, pero lo que yo quiero tomar eso para que avancemos, ¿qué es lo que dice? Si conocieras ¿qué? El don de Dios. Y ahí mismo le dice, si conocieras el don y el don de Dios y el que te dice. o sea, ¿quién era el don? Él. Dice, conocieras el don de Dios y quién es el que te dice. Dame ver, tú le pedirías a él el agua de la vida y él te daría, dice. Gloria al Señor. Y ahí se va un estudio que no es el tema, bueno, que es relacionado porque el agua es el espíritu que se recibe por la palabra, pero ahorita el tema es el don, o los dones. Y él es ese el mayor don de Dios. Ahora, él nos prometió que él nos enviaría. Dice, si yo fuere, os lo enviaré, dice. Él nos enviaría también un don. Vamos siguiendo. El Señor Jesús, gracias a Dios, el Señor Jesús, Él es el mayor don de Dios. Gloria al Señor Jesús. Pero ahora Él se fue. Gloria al eterno Jesús. Pero Él nos prometió que no nos iba a dejar solo. Dice en San Juan capítulo 14, versículo 18. No les dejaré huérfanos, ¿verdad? O sea, sin padre. Vendré a vosotros. ¿Cómo vino, hermano? ¿Cómo vino el Señor? En espíritu. Segunda Corintios 3:17 dice, el Señor es el espíritu. Y yo rogaré al Padre, dice el 16, fíjate qué clarito, ¿eh? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad. 14, 16 y 17. El cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Y es menester que yo me vaya, dice. Capítulo 16, versículo 13. Y cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él les guiará a toda justicia y a toda verdad. A toda verdad. Gloria al Señor Jesús. Está hablando del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 15, versículo 26. Pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Yo estoy dando por todos estos textos donde el Señor Jesús, Él es el que está haciendo la promesa de que Él va a hacer la gestión respectiva para que el Padre envíe, y como Él mismo es uno solo con el Padre, pues Él procede del Padre y dice, Él mismo es el que lo va a enviar. Se lo envía el Padre, lo envía Él mismo, porque Él y el Padre una sola cosa son, y Él nos está haciendo una promesa de enviarnos al Consolador, el Espíritu Santo. Ese es un don de Dios. Después de nuestro Señor Jesucristo, el mayor don de Dios es el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, aleluya, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Paz. Amén.
Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo le llama al Espíritu Santo? Don. Jesús es el mayor don de Dios, procedente del Padre, la suprema fuente, causa y origen de todo cuanto existe, y Él procede del Padre. Y Jesús se fue, ¿y qué nos envió? El Espíritu Santo. Es el mejor presente, don, regalo, obsequio del Señor Jesús. Ahí en Hechos lo confirma capítulo 8. Por eso es Padre, que Él nos creó primero, Hijo, Jesucristo que nos mandó a morir, y quedó el Espíritu Santo con nosotros cuando Él se fue y volvió a resucitar. Y el Padre es espíritu puro, infinito, habita la eternidad. El Hijo procede del Padre, es la imagen del Padre, es el verbo del Padre, es el poder del Padre, es el mismo Padre. ¿Cómo el mismo Padre si lo procede del Padre? Porque no tienes otra forma de ver al Padre sino a través del Hijo. Porque todo está dentro del Padre. ¿Cómo lo voy a ver? Entonces, como Él es todopoderoso, Él tiene una imagen. Y esa imagen fluye de Él y es su Hijo. Amén, gloria a Dios. Y Él, ese Hijo, lo manifestó en carne, lo dio al mundo. Es el mayor regalo de Dios. Ahora, y el Espíritu Santo no es el mismo Dios, es el mismo Dios. Pero ¿por qué le llama Espíritu Santo? Porque es Dios manifestándose en nosotros. Y antes siempre ha estado el Espíritu Santo, desde la creación estaba sobre la haz de las aguas. Durante todo el antiguo pacto venía sobre cada uno de los ungidos. Venía sobre Sansón y mató un montón de filisteos. Venía sobre David y David podía también matar un poco de filisteo. Ya le dijo a Saúl para que lo matara: tráeme 100 prepucios. 100 prepucios de filisteo tráeme. Le trajo 200. Su padre era un paseo, porque el Espíritu de Dios era sobre él para hacer las guerras de Jehová, para inspirar los salmos. Y así sobre cada uno de los del antiguo pacto, hasta las últimas gotas que cayeron sobre Simeón y Ana, que tomaron al niño Jesús en el templo. Luego la siguiente lluvia, que viene desde el día de Pentecostés. Y aún en días de Cristo, Él por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios. Incluso sopló sobre los apóstoles, recibí el Espíritu Santo. Es decir, siempre el Espíritu Santo ha estado. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Pero por qué no dice Dios entonces? Porque es Dios manifestándose. ¿Cómo así? Así mismo, porque Dios está ¿dónde? En todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Por ejemplo, donde están haciendo un rito satánico, ahí no se está manifestando. Él está, por eso le van a dar cuentas a Él, pero ahí Él no se está manifestando. Donde hay un pedófilo cura violando a un niño, el Señor está ahí, por eso le va a dar cuentas a ese cura maloso, pero ahí no se está manifestando el Señor. Él se manifiesta donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, como en este lugar, hermano, dando los dones de su Espíritu: revelación, sabiduría, ciencia, profecía, sanidad divina, etc. Entonces, ¿cuándo es Espíritu Santo? Cuando Dios se manifiesta. Dice, se movía, es una manifestación, sobre las haz de las aguas. O sea, cubrió la tierra. ¿Por qué? Porque iba a crear la tierra. Y en el libro de Job dice: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Es decir, que ¿quién creó entonces por fin? ¿No dice al principio creó Dios los cielos y la tierra? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y ahora dice, el Espíritu de Dios me hizo. Bueno, precisamente porque el Espíritu Santo es Dios manifestándose. Y en nosotros, ¿quién es el que nos quitó los vicios, las ataduras, las cargas, las amarguras y el pecado? Dios. ¿A través de qué? A través del Espíritu de su Espíritu Santo, que es el mismo Dios manifestándose. O sea, el Espíritu Santo es Dios manifestándose. Gloria al Señor. Hechos 8:16 nos narra que los apóstoles ponían las manos. Mire, tenían la virtud de repartir lo que les comentaba, y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se sabía? Por las manifestaciones, por los dones. Y entonces dice, como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, 8:18, Hechos, le ofreció dinero. Estaba más loco que una cabra. Dadme también a mí esa potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, Hechos 8:20, tu dinero perezca contigo, que piensa que el don de Dios se gane por dinero. ¿Cómo le llama al Espíritu Santo? Don de Dios, porque el 17 dice, le imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Venía y oraba para que recibieran ¿qué? Dice el 15, el Espíritu Santo. 18, por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Y él dice en el 19, dame a mí, que a quien yo ponga las manos también reciba ¿qué? El Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios. ¿Cómo le llama al Espíritu Santo? Don de Dios. Capítulo 10 nos narra que estando Pedro aún hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Y luego él narra esto a la iglesia
central, dice en Hechos capítulo 11, entonces oído esto, se gozaron y glorificaron a Dios, de manera que a los gentiles también ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero ¿cómo se refirió el apóstol de Dios? Dice, así que si Dios les dio el mismo don, versículo 17, Hechos 11, 17, como a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Qué es lo que había recibido? Dice el 15, como comencé a hablar, Hechos 11, 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, Hechos 11, 16. El dicho del Señor, como dijo Juan, ciertamente bautizó con agua, como nosotros seremos bautizados en Espíritu Santo. Y dice, así que si Dios le dio el mismo don. Entonces, aquí te estoy dando un montón de textos que confirman que el Espíritu Santo es un don. Muy bien. Entonces, el principal don de Dios que nos da el Padre, ¿quién es? Su Hijo Jesús. Y el don hermoso que nos deja el Señor Jesús, ¿qué es? El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuánto hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos creído, que es aceptar, que es recibir. Lo estudiamos el culto anterior el domingo en la noche. ¿Desde que qué cosa? Fuisteis. Dijo el Señor en San Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir, ¿quiénes? Los que creyeren en Él. Entonces, ¿qué necesitamos para recibir el Espíritu Santo? Creer al Evangelio. Y creyendo al Evangelio, que es la palabra de Dios hoy, y esa es la espada del Espíritu, Efesios 6, 17, y si esa espada penetra, entra, Hebreos 4:12, entra dentro de nosotros esa palabra, y la palabra que es San Juan 6:63, que es Espíritu y es vida. Entonces, si la palabra es Espíritu y es vida, y la palabra entró en mí, se quedó en mí, ¿qué se quedó en mí? El Espíritu Santo, desde que creí, es decir, desde que la recibí, no desde que la oí. Mucha gente oye, como no cree, no recibe nada. Pero usted si abrió su corazón, recibió, creyó, quedó la palabra, quedó el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano, ¿cuántos hemos creído? Por eso estamos aquí. Hemos entregado cualquier cantidad de personas, le hemos predicado a cualquier cantidad de personas, hemos orado por cualquier cantidad de personas. Quienes perseveran, los que recibieron. Gloria al Señor. Eso se mantiene, porque tienen algo adentro de ellos que los lleva levantado, mi hermano. A veces hasta la carne suya quiere rendirse, quiere echarse, pero hay algo que lo lleva levantado. Tú no te mandas. Tú eres del Señor. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor por esa obra gloriosa de habernos regalado el Espíritu Santo. Y quiero analizar, si Dios me ayuda, hermanos, en el nombre de Jesús, lo que el apóstol Pablo analiza sobre el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo. Ahora, el principal regalo de Dios el Padre es el Señor Jesucristo, el principal don. Y el Señor Jesucristo nos deja el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos creído? Entonces, ¿cuánto hemos recibido el Espíritu Santo? Entonces ahora analicemos esto. Dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 12, miren, acerca de los dones, ¿cómo llama? Espirituales. O sea, ¿por qué dice dones espirituales? Ahora ese Espíritu Santo, Él viene acompañado de muchos dones espirituales. O sea, usted recibió el regalo del Espíritu Santo. Y ese regalo del Espíritu Santo viene con muchos regalos. Es como, te voy a poner un ejemplo nada más, un ejemplo para que entendamos. Como cuando tú te comes una manzana. Es una manzana, pero probablemente esa manzana te aporta, probablemente zinc, por ejemplo, es una propiedad. Pero también quizás la manzana te aporta calcio, que es otra cosa. Es decir, en un regalo tienes muchos regalos. Tiene agua incluso la manzana, te hidrata. Estos días la hermana Sonia tenía mucho calor y tenía que irse para una parte y a ella no le gusta el agua simple. ¿Qué agarró? En la nevera había una sandía como de una semana, así que estaba súper heladita. Partió un pedazo. Oh, dice, esta sandía me va a refrescar. Fíjate. La sandía le dio agua, le dio frescura, la hidrató. O sea, la comió y cuando iba saliendo dice, muy fresquita. Ella solita dice, muy fresquita. Y salió por ahí para allá, ¿verdad? La sandía le dio agua, y era sandía. ¿Te das cuenta? Solo un ejemplo, ¿verdad? Así tú recibiste, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, pero Él viene acompañado de preciosos dones. ¿Me doy a entender? Dice, acerca de los dones, gloria al Señor, espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Gracias a Dios. Mira qué hermoso análisis, ¿verdad? Como quien dice, hermano, yo no quiero que ustedes desconozcan esto. Es como un amor paternal, el de los siervos de Dios. No quiero que ignoréis, como dice, ustedes tienen que saber esto. ¿Qué cosa? Entenderlo, amén. Dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, para que no te engañen, para que no inventen. Y tú hablas lengua, entonces no tienes. Y tú como no sabes, será que no tengo. No, hermano, vamos a ver qué dice el Señor. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y te hace un análisis.
Sabéis que cuando erais gentiles, cuando estabas en el mundo, dice, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Es decir, acuérdate que tú antes, lo que te está diciendo, servías a dioses que muertos. Ese es el análisis. Dioses muertos. Tú tenías una muñeca en la casa. ¿De qué te servía? ¿Te dijo esa muñeca alguna vez, oye, fumona, deja de fumar? Tú sabes, no te servía de nada bueno. Tenías una estampita y que me cuidara. Y con esa estampita ahí fornicaba. ¿Y te dijo ella alguna cosa? Hay quien tenía oraciones de un santo aquí en la cartera y con esas oraciones iba al baile, bailaba y se pegaba, ¿verdad?, con la hembra. Mi hermano era una fornicación con ropa y como se dejara le hablaba al oído y se iban de ahí y el santito en el bolsillo. ¿De qué le sirvió? Nada. Y se emborrachaba y decía, es lo que está diciendo ahí. Acuérdate, dice, acuérdate que ustedes cuando eran gentiles eran llevados a los ídolos que mudo. Analiza la expresión, ídolo que mudo. ¿Qué significa mudo? Que no habla. ¿Por qué no habla? Porque está muerto. ¿Se da cuenta? Ese es el análisis. O sea, tú antes tenías un Dios muerto. Tú tenías una fe. ¿Creías o no creías en tu cosa? Tú creías en tu cosa, pero era una fe ¿qué? Muerta. Por eso tú en realidad de Dios no tenías nada. Ni sentías de Dios nada. Eso es lo que quiere decir. Pero ahora ya no es así. Amén. Amén, hermano. Ahora se supone que tú tienes un Dios vivo. Gloria a Dios. Y que tú has recibido un espíritu de vida. Entonces se supone que tú también andes en la vida de Dios. Que tú tengas en tu vida manifestaciones vivas de Dios. Que tú puedas decir, a mi Dios me habló. ¿Cómo lo sé? Porque es conforme a su palabra. El sueño que tuve es conforme a la Escritura. Yo sentí, tuve un sentir y es conforme a la Escritura. Yo escuché una voz y es conforme a la palabra. Tú tienes que hablarte del Señor. Tuve un sueño anoche. Escuché la voz del Señor. Me vino esta revelación. Me levanté cantando una alabanza que no había escuchado nunca. O me levanté cantando una alabanza que me sé y me desperté llorando. ¿Quién me despertó? Usted tiene como ríos de agua viva dentro de usted, mi hermano. Se duerme orando, se levanta cantando, se despierta orando, bendito sea el Señor. A veces hasta llorando, glorificando al Señor, mi hermano. Usted, aquellas cosas que antes eran tan duras, tan difíciles para usted dejar, hoy lo ve como cualquier cosa, mi hermano. Esto no pudo haber sido usted porque usted no podía sola. Lo intentó, lo trató y ahora el Señor la ayudó. Por eso pudo vencer. Quizás antes era esclava de pastillas del otro y hoy no las necesita. Quizás antes necesitaba terapia con psicólogo, con psiquiatra. Hoy no tiene nada de eso y igual es feliz y está estable. ¿Quién hizo esa obra? Si usted no pudo, la ciencia no pudo, los médicos no pudieron, el vicio no pudo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Lo hizo un Dios vivo, el único Dios vivo, el Dios nuestro. Entonces yo tengo que tener pruebas que acrediten hechos vivos que demuestren que yo tengo un Dios vivo. Es lo que quiere decir el apóstol de Dios. Él dice acerca de los dones espirituales: no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Eso no servía para nada. Pero por tanto hago saber que nadie que hable, nadie que ¿qué? Una señal de que usted tiene el Espíritu Santo es que usted no puede quedarse callado de hablar las cosas que Dios ha hecho en usted. Lo demostré el día domingo. ¿Para qué nos ha dado su Espíritu? ¿Para qué? Seréis investidos de potencia a lo alto y me seréis ¿qué? Testigos. Testigos. Esa es la primera señal. Cuando alguien recibe de Dios no se puede quedar callado. Al que se le siente hablar en el bus le habla. En el metro al que le hable le habla del Evangelio. En la parada mientras espera le habla del Evangelio. Al que le deje escuchar, mi hermano. Porque a veces no nos quieren oír, pero si nos oyen le hablamos de la palabra. A nuestra familia le hablamos. Y es lo que dice ahí, lo dice ahí. No hay quien hable por Espíritu de Dios y que llame anatema a Jesús. Usted no va a ofender al Señor. Todo lo contrario. Si usted está enamorado del Señor, usted siempre va a hablar bien del Señor. ¿Sabes que tu iglesia? Qué pena contigo. Yo no hablo de iglesias, yo hablo del Señor Jesús. No, porque es que esa religión, que básico, eso es muy básico. Lo que tú estás pensando es muy cajonero. Una religión. Yo estoy a otro nivel. Yo no creo en religión. Yo creo en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es lo que dice ahí. Dice, no puedo llamar anatema a quién, a la iglesia. No, yo me congrego en la iglesia por bendición de Dios, porque en ella conocí al Señor. Pero yo no soy de la iglesia, yo soy del Señor Jesús. Yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, pero yo soy el de Jesús. ¿Cuánto entendemos eso? Dice, hermano, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Analiza y piensa y usa el cerebro, hermano. Nadie puede llamar a Jesús Señor. Tú analiza religioso cuando te empieza a hablar. ¿Cuántas veces invoca y menciona el nombre de Jesús? Muy poco. Y hablan del Señor y el Señor y no dicen el nombre, mi hermano.
y hablan su lengua y quiere y tal la cara y no dicen Jesús, Señor Jesús, en tu nombre Jesús. No lo mencionan, Ramacanda mancha. Recibe de Dios ahora, oh, sopla y aquí acá, y no escuchas el nombre. Y mucha lengua y mucha trabalengua y muchas repeticiones y mucha aquí, Dios me dijo y no mencionan el nombre. Y el nombre que es sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesús. Y en ese nombre que se van los demonios, por eso que no lo mencionan, porque los tienen ahí. Dice, ninguno puede llamar a quién. Jesús. Diga conmigo. Jesús. Toda la iglesia. Jesús. Jesús. Dice, ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Amén. Si usted quiere estar persuadido y seguro que lo que usted tiene es de Dios, invoque ese nombre. Usted en una visión, si es del Señor, invoque el nombre de Jesús. En un sueño, invoca el nombre de Jesús. Usted hasta dormido es cristiano. ¿Cuántos han dado cuenta? Yo hablaba en estos días con un hermano que me decía que en el mundo tenía a veces parálisis de sueño. Y él me dice, ahora cuando me quiere venir, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y me despierto. Y me llamó la atención y digo, ¿y en el mundo que se dice nada? Tenía que esperar que me pasara. Me dio como ganas de llorar. Digo, mira la triste realidad del ser humano, hermano, es esa. Usted cuando no tiene a Dios, está a merced de los demonios, hermano. Está a disposición. ¿Por qué? Por la ignorancia que está en usted. ¿Y qué hace? Dice, nada, eso me cogí hasta que se fuera, pues. Sangre de Cristo. Hoy, gracias a Cristo, no estamos indefensos, mi hermano. Tenemos armadura, tenemos armas. Y en el nombre de Jesús, Señor, reprende esto y pase, despierta y fuera y te vas de aquí, te arrodillas, Señor, manifiéstate, quítame este mal. Y duerme en la paz del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Y llega usted a un nivel espiritual que el hombre de Dios, cuando está consagradito, ni siquiera tiene esas experiencias, porque el enemigo no puede estar a nosotros estando sacando ni cosas. Usted puede percibir la presencia maligna y la reprende, pero no es que lo va a atar y que lo va a trabar la lengua y que lo va a amarrar, no, Señor. Si usted está ungido, él no puede estar haciendo eso. Eso le puede pasar si está descuidado, porque al Hijo de Dios no le pasa eso, que te va a amarrar, que te va, no, Señor, eso no nos debe pasar. Si le pasa, hay un descuido y hay que reprender eso, mi hermano, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Lo dice la palabra. Y el que está en nosotros es más poderoso, dice otro texto. Y dice, y esta es la fe que esta es la obra que vence al mundo, nuestra fe. Entonces usted tiene que vencer. No puede estar que me amarró, que no, Señor. Entonces, ¿pero en qué nombre? Jesús. Ayuda. En el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo. Y se va, hermano, se va, lo que sea. Ustedes saben qué hace. ¿Cuánto dice la Biblia, hermano? Si no es por qué cosa. Espíritu. Claro, San Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el cual el Padre enviará en mi nombre. Analiza y piensa, my name. En el nombre de nuestro Adón Yahshua, Yehoshua HaMashiach, en español Jesús. En el nombre de Jesús viene el Espíritu Santo. Entonces ese es el que rompe toda cadena, ese es el que reprende todo espíritu inmundo, el que sana a los enfermos. El nombre de Jesús. Dice, hermano, aquí trajeron una hermana. Como no era la voluntad de Dios levantarla, porque no es siempre la voluntad de Dios que alguien se sane. ¿Cómo? Así como se lo estoy diciendo. Así es, Señor. Por eso la oración modelo dice, pide esto, lo otro, aquello, y dice, y hágase tú Voluntad. Quiere decir que la voluntad de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Lo dijo Jesús. Y dijo, mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros caminos son mis caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y lo explica el Señor. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, si están de lejos mis pensamientos, vuestros pensamientos. A través de ciertas situaciones es que gente se salva. Y si no es por esas situaciones, no se salva. Dios los conoce. A veces, no estoy diciendo que sea el caso, estoy poniendo un ejemplo. Somos quizá tan soberbios, tan arrogantes, tan prepotentes, ¿verdad? Que no oímos, sino es cuando estamos tocados por el Señor a través de un dolor, un sufrimiento. Y eso es lo que permite. Yo ahorita les pongo un ejemplo. Una hermana tuvo una revelación. Les voy a contar algo. A veces no me aguanto yo las cosas. Una hermana tuvo una revelación que ella iba a una misión a otro país. Y ella decía, qué raro, ¿cómo es esto? Hermano, pasaron los años, a ella le nació una niñita enferma, muy enferma. Y ella se ha pegado a hermanos que tienen el don de la sanidad divina, como mi pastor Freddy, que Dios lo usa en operaciones, él es pastor doctor en la doctrina y además Dios lo usa en operaciones y en milagros. Como la pastora Marlene Spa, ella ha estado allá con ellos, hermanos han hecho vigilias por la sanidad de la niña. Y Dios lo que ha preparado son medios, y preparó que una fundación le regaló los boletos aéreos y el tratamiento y la operación, hospedaje, hotel, todo, para que la hermana fuera a un país de Europa a operarse.
Pongamos cuidado. Y la hermana se fue con su niña a ese país de Europa. Dejó 3 almas entregadas al Señor allá, que ahora están pidiendo el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y ella decía, hubiera sido imposible que, por ejemplo, yo hubiera dejado a mis hijos y ellos me dijeron a la misión, mi esposa no lo deja, yo tengo complicaciones con mi esposo, porque ella dejó al esposo por los otros chiquillos, ahora él me tocó por la salud de la niña, por la salud de la niña, o sea, hace cualquier cosa, ¿te das cuenta? Y por la salud de la niña me tocó ahora lavar a los niños, darle de comer y me está llorando, guardo a mi esposa, porque la esposa no era la misión. Estaba por la misión por la salud de la niña, pero allá predicando el evangelio porque es una muchacha que tiene el Espíritu Santo. Anoche estábamos contactando con 3 de esas almas que están allá, mi hermano, ya entregaditas y con deseo de afirmarse. ¿Qué les parece, mi hermano? Amén. Y dice ella, quizá la iglesia jamás le iba a recoger ese pasaje a la hermana porque va a decir, a ir allá, ¿a quién? ¿Y ella por qué? ¿Y quién sabe? El otro. Dios se inventa las circunstancias. Dios se crea las situaciones. Y los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero quiero decirle, esta hermana quizás no era la voluntad de Dios, porque a través de su situación se ha ido alcanzando, su hija se entregó, su yerno también, han hecho la oración de fe. Pero aquí la trajeron, yo no estaba, y los hermanos me cuentan que todos se pusieron a clamar, y cuando empezaron a clamar el nombre de Jesús, dice que ella tuvo una agitación y quería como levantarse. Aquí, la hermana que trajeron en la silla, y estuvieron orando, y cuando los hermanos clamaron, una hermana sintió no sé qué, y el otro sintió, y ella quería hasta hablar y tal y cual, y que... porque ese nombre tiene poder. Amén. Entonces no se sanó quizá, no se levantó porque esa quizá no era la voluntad de Dios. Pero los hermanos tenían quizá la absoluta fe. Y por eso en el momento de que vieron manifestaciones la vieron. Porque ese nombre no se puede quedar sin ningún efecto. Y si usted utiliza el nombre, bueno, que se quería incorporar, y la hija cuando llegó acá también y hacía para hablar y todo, ella tiene una enfermedad muy incurable para la ciencia médica, ELA, ¿no? Esclerosis lateral amniostrófica, que eso es degenerativa y simplemente lleva a la muerte de la persona. Le estrangula a la altura de la cervical, de la cerviz, el puente de comunicación del cerebro con el resto del cuerpo, que es la médula espinal. Se estrangula y la persona pierde la movilidad de toda la universalidad de su cuerpo. Y lo último que se le inhabilita es la lengua y se le va hacia atrás y por eso muere en asfixia. Es una cuestión triste, ¿no? Gravísima. El Señor Jesucristo lo reprende por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, es una cosa que la ciencia hoy no puede sanar. Yo tuve un tío político que murió también de eso, partió en la paz del Señor. Recibía las oraciones en paz, tranquilo ahí, sufriendo con esa enfermedad, pero se fue en paz, gracias al Señor. Porque Dios tiene sus propósitos y Él sabe por qué. Porque hemos visto mucha gente sanarse aquí en la iglesia de cáncer, familiares míos de cáncer, con cáncer, con biopsias comprobadas, y después hacen biopsias y ya no está el cáncer. A Dios sea la gloria. Entonces, cuando Dios nos permite algo es porque Él no quiere, Él sabrá por qué. Y usted y yo tenemos que aceptar, porque no puede el vaso de barro decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho tal? Él sabe lo que hace con su creación. Bendito sea su nombre. Pero lo que quiero decir, que invocando ese nombre, hermano, no fue de que no pasó nada. No, mi hermano. Algo pasó, hasta los demonios se revolvieron, el marido endemoniado, ahí llegó, dice ese día, ¿cómo llegó? ¿Por qué llegó? Y ahí encrespado y tal y cual y fue allá, y eso sirvió para que la dejara en paz, porque ya no vive ahí, y se hizo una gestión con la municipalidad y toda una serie de cosas, se le han dado bendiciones en su hogar, y ahora le hicieron una habitación como de hospital, y salida para la ambulancia, y o sea, todos los medios, implementos, camillas aquí, y la hija me decía llorando, yo todo esto veo en la mano de Dios. O sea, a veces Dios permite las cosas para que veas su mano, porque si no es así, no la ves. Un computador, aparato, respirador, y no han gastado un centavo de cobre partido por la mitad. Dios le ha prometido todo eso. Las cajas de la leche, no sé qué, dice gente que no nos conoce, ha venido, dice Dios me mandó, ¿cómo es eso? Explicoteame eso. Imagínense. Gente le lleva esto, lo otro, aquello. Entonces, o sea, Dios se glorifica como Él quiere, hermano. Quizá a veces uno quiere de una manera u otra, pero no es como tú quieres. Es como el Señor dice, hermano. Bendito sea su nombre, pero su nombre hay poder, dice hermano. Ninguno puede llamar a Jesús. ¿Cuánto puede llamar a Jesús, hermano? Jesús, Señor, sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones. Bajo el mismo Espíritu es lo que te estoy explicando. Es un solo don, el don del Espíritu Santo, pero Él tiene repartimiento de dones. Dice, y hay repartimiento de ministerios. Pero el mismo Señor es, porque aquí el Rey, la autoridad es el Señor Jesús. Los ministerios no son para que uno sea un gobernante, un reycito, como llaman al cuerpo gobernante de la Watchtower.
o como el otro se llama el obispo gobernante, en otras religiones le llaman, no, aquí no hay gobernante, el gobierno era el Señor Jesús, y el ministerio ejerce ese gobierno, pero del Señor Jesús, a nombre del Señor Jesús, no como teniendo señorío, dice en Pedro, ¿verdad? Capítulo 5, de la grey, de las heredades, porque son del Señor. El Señor es uno solo y se llama Jesús, y hay repartimiento de operaciones, dice el 6, mas es el mismo Dios el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le da manifestación. Dice 12:7, 1 Corintios 12:7. Leamos. Paz. Amén. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, otro texto que confirma que cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno le es dada, ¿qué cosa? Manifestación del Espíritu. O sea que el Espíritu es la manifestación de Dios en nosotros. Le es dada manifestación del Espíritu. O sea, el Espíritu es el que se manifiesta en nosotros para provecho. Y dice, porque a este, por el Espíritu le es dada, mira, viene un don. Ahora sí vienen los dones. Nadie que yo tengo el don de dormir, no. Palabra de sabiduría. Amén. Ese es un don. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Vamos a ver en la misma Biblia rapidito, hermano, para que nos vamos de vacaciones. Sí, porque hay una familia que se va de vacaciones. Dijo el líder de la iglesia, allá, que Dios nos bendiga a todos para ir de vacaciones. 1:9 de Colosenses. Dice 1:9 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Oído, quiero explicar qué es el don de palabra de sabiduría. Colosenses 1:9. Seáis, oído, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Analiza. Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Conocimiento en toda sabiduría. O sea que la sabiduría tiene que ver con ¿qué? Con conocimiento. O sea, la palabra dice sabiduría. Viene de sabiduría. Viene de saber. El saber. Es decir, el Señor te llena como de la palabra. Puedes explicar el tema que sea y te hace un tour bíblico. El hermano desarrolla ese don. Usted puede tener ese don. Y si usted lo desea, dice ahí en Corintios, procurar los dones. Dice en Corintios 14:1, procurar los dones. Entonces, ¿usted qué hace? Pues se lee toda la Biblia y la estudia, la escucha, la ora, alaba al Señor en su palabra, le pide, dame cada día más. Y el Señor le da ese don de palabra de sabiduría, porque lo dice procurar. Y usted lo desarrolla. Dice en Colosenses 1:28, que el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre, oído, y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Dale, hermano, que va a descansar. Dice, enseñando. O sea que en la enseñanza, ahí está ¿qué? La sabiduría. La sabiduría, porque tú puedes enseñar si no sabes. ¿Qué va a enseñar si no sabes? ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra de sabiduría, ¿qué es? Enseñanza, o sea, es saber. Tienes que saber muchos textos, muchos libros, muchos versículos, capítulos enteros. Ese es un don que lo da el Espíritu Santo. 2:3, en el cual están escondidos en Jesús, en Cristo, todos los tesoros de oído, sabiduría y ¿qué? Ahí está, es que va de la mano. 3:16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría. O sea, cuando la palabra habita en ¿qué? En abundancia, ahí hay ¿qué? Sabiduría. Eso es. Entonces, el don de palabra de sabiduría, ¿qué es? Conocimiento. ¿De qué? De toda la palabra. Después preguntar a ese hermano cuando tiene el don ese, de lo que sea, y nunca te dice, bueno, eso sí no lo sé, o déjeme consultar. No, el Señor le ha dado ese don de palabra de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? No es porque sea muy sabio, muy avispado para entender sobre los tratos. No, es de la palabra. La palabra, tiene toda la palabra en su corazón. También lo dice en Efesios 1:17, nada más confirmando, demostrando que palabra de sabiduría es conocimiento y saber. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. O sea que conocimiento es sabiduría, sabiduría es conocimiento. Entonces, ¿eso quién lo da? El Espíritu Santo. Claro, el diablo puede poner, ¿verdad?, otro espíritu de celo. Dice, esa es pura letra. Dale, pero métete esa letra, pues. No, porque eso no es letra, eso es sabiduría de Dios. No, pero es que eso son puras palabras, eso no son palabras, ese es espíritu y es vida, porque es el evangelio. No, que la teoría, lo bueno es la práctica. ¿Cómo vas a practicar si no tienes la teoría?
¿Cómo vas a practicarlo? No, porque Salomón dijo, el fin de todo el discurso de este, teme a Dios y guarda su mandamiento. Así que eso es todo el hombre. Pero analiza y piensa y usa el cerebro. El fin de todo el discurso. O sea que primero tengo que irme todo el discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea que primero tengo que saberme los mandamientos. Entonces yo no tengo que menospreciar ese don de palabra de sabiduría. Es necesario para la edificación de la iglesia. Es un don del Espíritu Santo. Claro, cuando hay soberbia, arrogancia y prepotencia es que no se quiere reconocer los dones. Pero cuando hay una pizca de humildad, usted reconoce. Ahí está el don de palabra de sabiduría. Gracias, Señor, porque eso es un regalo para usted, para la iglesia, porque todos somos beneficiados cuando Dios usa a un hermano con palabra de sabiduría. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Ustedes quisieran tener un pastor aburrido que se para aquí, gracias a Dios, Dios nos ayude, gracias a Dios. ¿Ustedes quisieran eso? No. Quisieran eso, un culto parecía como un luto, un duelo, un rezo aquí. Y bueno, vamos a leer un versículo y se lo vuelve a leer. Y bueno, o como el otro hacía allá, ¿qué entiende usted? ¿Qué entiende usted? Imagínate, yo vengo aquí para que me explique y yo voy a preguntar a los hermanos que entienden. Un culto que fuimos el lunes, ¿yo no? Lo leí y dice, ¿usted qué entiende? Y el otro decía un disparate y el otro, mano mal, dice, aquí nadie sabe nada. Y mano mal dice, el pastor ese, gloria a Dios. Es que mano mal está a otro nivel, está en el Evangelio, mi hermano. Y aquí sí se nos enseña. Y él mismo cuando habló, me gustó que ahora cuando fue allá al culto dice, tenle palabra al hermano Mar también. Gloria al Señor. Está bien enseñadito, mi hermano. O sea que los dones son ¿para qué? Para aprender. Para edificación de la iglesia. Otro don, palabra de ciencia. Ese es otro. Ese no es el mismo que sabiduría, que es conocimiento. ¿Qué es palabra de ciencia? La misma Biblia te lo dice. Jesús dice una clave en Lucas para entregar la vigilia. Aquí en Lucas, sí, nada más para explicarle ahí los dones y nos vamos, mi hermano, porque nos vamos de vacaciones, así que aquí nos llenecito. Lucas 11:52. Me traen algo de por allá, ¿o yo? En Lucas 11:52, amén. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. ¿De quién habla toda la escritura desde Génesis hasta Malaquías? Jesús, Él es. Y ellos se sentaron en la cátedra de Moisés y vino el Señor y no le conocían, Amén. no le recibieron. Y le crucificaron y decían, demonios tiene. Por Belzebú, príncipe de los demonios, es que echan los demonios. Barbaridad. O sea, tratando de tropezar a que la gente no creyera en Él. Y es lo que Jesús le dice, ustedes ni entran Ni dejan entrar. Bendito sea. Amén, gloria a Dios. Quitaron la llave de la ¿qué? Ciencia. Entonces estoy explicando, ¿qué es la ciencia? Cualquiera podía entender eso de que Jesús está de Génesis y Malaquías. No, eso es una revelación, es un misterio oculto. Pablo dice, el misterio que estuvo oculto en los siglos y edades y que ahora es revelado. ¿Qué es la ciencia? Los misterios de la palabra de Dios. Usted puede sabérsela toda, pero de pronto no entiende muchos misterios. De saberla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cualquiera lo dice. Pero otra cosa es entender todo lo que está ahí encerrado en el principio. Creó el tiempo. O sea, hay un principio y empezó el tiempo. Antes no existía el tiempo, te da la eternidad. Creó poder, acción. Los cielos, espacio. La tierra, materia. Ahí hay ciencia. Es decir, la descripción de la palabra. ¿Y quién es la llave que te permite entrar por la puerta? Jesús. Dice, ay de vosotros, doctores, puro doctores, pero nada más para, yo no sé para qué. De la ley, habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros no entrasteis, es decir, no descubrieron. Daniel 5:12 dice que Daniel tenía ciencia, pero ¿para qué? ¿Para qué es la ciencia? No es para ir a hacer un experimento en laboratorio, sino mire para qué. Daniel 5:12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ¿qué? Daniel 5:12, y fue hallado en Daniel mayor espíritu y ciencia y entendimiento interpretando. ¿Te das cuenta? ¿Para qué es la ciencia? Para interpretar sueños y declarando preguntas. ¿Te das cuenta? Hermano, ¿qué significa esto? Porque usted puede saberse el versículo, pero de pronto no lo entiende. Y el versículo te dice que el que no entra por el ojo de una aguja no entra. Y hermano, ¿y eso cómo es? Entonces viene y te lo define. Bueno, el ojo de una aguja es el ojo de una aguja. Una aguja es una de esas de coser y el ojo es el huequito donde se mete el hilo. ¿Puede entrar un camello por ahí? No puede. Entonces eso es
imposible. Y el siguiente versículo te lo explica. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces un rico sí puede entrar si Dios le da la gana de convertirlo, si Dios lo trae. Esa es la explicación del... fíjate, entonces cualquiera lo recita. Otra cosa es interpretarlo. Y ahí lo dice: ciencia tenía Daniel interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas. Aleluya. Daniel 5:12. Cuando hay un varón que tiene palabra de ciencia, usted entiende cómo clarito. Dice: hermano, de pronto lo he visto varias veces, pero ahora lo tengo como la luz del mediodía. Ahora lo entendí, me voy. Y de pronto lo leía muchas veces y no había entendido nada ni sentido nada. Ahora lo entendí. Dice: deshaciendo dudas. O sea, no quedaba una duda. Y dice que por eso el rey le puso Baltasar. Baltasar era el dios del rey. Imagínate, le puso el nombre de su dios. Porque este tipo se la sabe toda. No era él. Es un don de Dios que se llama don de ciencia. Corintios, capítulo 13, versículo 2, también te lo dice: si tuviese profecía, te dice todos los misterios y toda ciencia. O sea, que todos los misterios se entienden con... Así es. Ya, entonces, palabra de sabiduría, ¿qué es? Lo dije, hermano, por favor, no me pongan triste. Díganlo fuerte. Conocimiento. Así es. Sabiduría es conocimiento de la palabra. O sea, se la sabe con la ayuda del Señor. Ahora, palabra de ciencia, ¿qué es? Interpretación o discernimiento. Gloria al Señor. Vámonos. Ahora, palabra, dice, de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe. ¿Sabes lo que es fe? Creer, confiar y obedecer. Y eso es un don. Hay quien desarrolla fe. Nosotros tenemos que desarrollar eso. Aquí, hermanos. Que usted pueda creer y moverse en fe. No que vamos a tener una vigilia. Pucha, es buena la vigilia, pero no todos llegan. Eso es falta de fe. O sea, no hemos empezado y ya usted está declarando derrota. Hagámoslo, por lo menos yo la voy a hacer. Yo voy a hacer la vigilia, yo la voy a hacer con la ayuda de Dios. ¿Y usted la va a hacer? Bueno, la hacemos entre los dos, pues. Hay gente de una vez que empieza a calentar la casa, pero otro bien, otro. ¿Qué me interesa? Yo voy a estar. Y me voy a edificar. ¿Y usted también? Somos dos. ¿Y usted? Tres, 4, 5. Una multitud, 6, 7, 8, 9. Y si viene uno, bendito sea el Señor. Quizás la anterior no vinieron porque no le avisamos mucho. Quizás para la otra sí vendrán. Eso es fe. Eso es fe. Siempre creer. Vamos a ir a predicar. Pucha, que la gente no acepta. Sino, ¿cuánto predica usted? ¿Y cuántas veces está? ¿Le da cuenta que es duro? Entonces, para que no hagamos nada, pues esperemos que el Señor venga echados en una hamaca. Amén. No, acostémonos a dormir y que venga el Señor. Siervo malo, dice, hasta me dicen las tinieblas afuera, no sirve para nada. Nosotros tenemos que entender fe. Vamos a predicar. Ahí está el pasaje: pescamos toda la noche. ¿Y qué sacamos? Nada. Dice: pero en tu nombre echaré la red. Hoy otra vez, Señor. Si tú dices que la echa a la derecha, ¿para dónde? ¿Para la derecha? Allá va. Y después no la podían sacar. O sea, Dios a veces prueba nuestra paciencia, nuestra fe. Yo tengo que creer. La otra perseverancia. Fe, ¿dónde fe? No, que ¿cuántas veces he orado por mis huesos? Me duele. Sigue orando. Este misionero no me sane. Quizás con el otro que viene, sí. Péguese ahí. Ora, Señor, sáname ahí. Creer. ¿Dónde fe? Hay que creer. Hay hermanos que Dios levanta la iglesia así. Y por esos hermanos es que la iglesia camina, mi hermano. Ellos nunca son como opositores, como resistencia, quinta columnista. Vamos a ver, yo voy a ver, si los demás apoyan, yo no. Eso dicen: yo voy, con la ayuda del Señor. Yo el primero. Ahí está mi ofrenda, ahí está mi cooperación. Yo de primerito. Tienen fe para todo lo que se necesite. Tienen fe, ellos creen. ¿Hacemos humita? Sí, yo creo que se ve. No, la humita no, porque todo el mundo hace humita. Hacemos, todo es negativo, no hay fe. Pero el que tiene el don de fe, todo lo ve positivo. Amén. Todo lo ve posible. Todo lo puede en Cristo, decía Pablo. Eso es un don. Orémosle al Señor que nos dé ese don, hermano. Que nos dé ese don, que antes de pensar en la paracetamol, pensemos en la oración. Señor, Amén, gloria a Dios. Sí, ya veo que no me sale. Bueno, voy con la paracetamol, Señor, con tu permiso. En el nombre de Jesús. ¿Ya? Voy a apretarme aquí para que me duele aquí más duro. Y si me duele aquí más duro, entonces la mente se distrae con este dolor y se me quita el de la cabeza. Y así tanta, es que ingeniarse, ¿no? Pero primero clamarle al Señor, confiar en el Señor, no ser negativos, no ser, hermanos, pesimistas, no ser catastróficos, tener fe. Es un don de Dios, que Dios nos lo dé en el nombre de Jesús. A otro dones, y aquí me llama la atención cómo lo dice. Dice a otro dones, no dice en singular, no dice don de sanidad, sino como dice dones de sanidades, de distintas. porque el Señor sana de distintas maneras. De distintas maneras. Lo vemos en el mismo Jesús. A un ciego le puso las manos, fíjate, y no veía. Dice: veo los hombres que caminan como árboles, dice, como que veía la forma.
y le puso la mano de nuevo. O sea, a veces el Señor demora un tiempo. Ese es el mensaje. Y ahora dice, veo claramente de lejos y de cerca. A otro le puso las manos y vio. A otro escupió, hizo lodo, le puso en los ojos, ve y lávate. O sea, todo un procedimiento. Está viendo, o sea, el mismo Jesús en persona y sanó de distintas maneras. A una niña le dijo, Talita Kumi. A Lázaro primero todo un proceso, oró, pidió, quitó la piedra, lloró, excelente, gritó. O sea, el Señor hace como Él quiere. El Señor me hace a mí de distintas maneras, quizás tomándome unos ajos, tomándome, qué sé yo, un limón. Usted puede bajar el colesterol, puede regularizar su presión y no tener que depender de una pastilla. ¿Y el ajo quién lo hizo? El diablo no hace pero ni una hierba. Eso lo hizo papá Dios. El limón quién lo hizo, ¿verdad? De tantas maneras usted puede ayudarse, ¿verdad? Pues eso es la enseñanza del lodo que hizo él con allá a Isaías. Lo usó, dice el Señor, para ir a orar por Ezechías y le puso una masa de higos en la gangrena y sanó y le dio 15 años más. ¿Por qué le hizo la masa de higos? Bueno, el Señor usa distintas maneras, distintas formas. Por eso dice dones de sanidades. Una vez en Chiriquí yo tenía una tos y parece que no podía dejar dormir a los hermanos en el cuarto del obispo y el pastor general tiene una pasta que él se unta en sus piernas, pero es una pasta muy fuerte, hermano. Imagínense, para dolores de los huesos. O sea, pasta como para echarle a los caballos, yo creo, son muy fuertes. Y la saca y me dice, échese en el pecho. Ay, la saca de Cristo, y cuando yo me unto, ¡ay! Mano, pastor, eso me arde. Yo me quería limpiar. No, quédate quieto, aguanta. Yo le digo, pero ¿qué me está quemando? Me dice, tú no eres hombre. Yo, sí, yo soy hombre. Hermano, y me hizo una oración y se me quitó. Gloria a Dios. Y se me, o sea que otro día tenía fiebre allá mismo en Chiriquí, porque uno con esos desarreglos ahí quizás durmiendo mal y otro. Y él mismo me hizo un té con una cuestión y me dice, arrópate, pero arrópate. Y yo dije, pero es que tengo calor. Y dice, esa es la idea, un calor saca el otro, arrópate. Y me arropé y entonces me hizo la oración. Y me arropé y sudé y me salé. Y yo he visto eso, hermano, y muchos testimonios. Una vez también estaba muy resfriado donde la hermana Beatriz en Ocú, y yo le daba estos testimonios. Y yo, malito así, toda la noche se levantó ya como a las 2 de la mañana. Y dice, hermano, si yo le hago una agüita tibia en el nombre del Señor Jesús, ¿usted se la toma? Acuérdese que usted nos ha dicho que en el nombre de Jesús hasta una agua tibia sirve. ¿Usted se la toma? Digo, sí, hágala. Hermano, y vive el Señor en cuya presencia estoy. Me tomé la tacita y quedé sano. Vive el Señor. Entonces, por eso dice dones de sanidades. Usted puede hacer un plan de ayuno, ir al médico. Yo tenía una prima, hermana, que siempre le salía, hermano, como una especie de un carache, una sarna, una cosa aquí en la cara. Siempre iba un médico allá en Nicaragua, estadounidenses, la trataron, hermano, médicos extranjeros, acá en Panamá, distintas veces la oraban por ella, pedían la profecía. Yo le dije, vamos a hacernos 7 ayunos y te voy a llevar con un especialista dermatólogo. La llevamos, hermano, le pusieron una inyección, una crema, una pastilla y hasta hoy está sana por la gracia del Señor. Ah, pero fue el médico. Ni una cosa puede ocurrir si el Señor no lo permite, hermano. Cuando el Señor quiere, hasta una hojita te puede sanar, y cuando el Señor no quiere, te puede estar con los médicos chinos y te mueres. Si los médicos no se mueren también. Entonces tiene Dios que poner su mano, hermano. Entonces, de distintas, por eso dice dones de sanidades, dice su Biblia, léanlo para que vean. O sea, de distintas maneras, formas y diversas situaciones y circunstancias el Señor puede sanar. Así es. Enfermedades psicosomáticas también, hermanos, mentales, espirituales, de distintas formas. Y por eso Dios trabaja de distintas formas. Muy bien, vámonos a otras operaciones de milagros con portentos como la multiplicación de los panes, los peces, y a otra profecía. En el próximo estudio vamos a ir detallando, ya nada más lo voy a leer, los demás dones, a otra discreción de espíritu y otros géneros de lengua, y otra interpretación de lengua. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Solamente hay un Dios vivo y verdadero, y ese es el que hemos creído nosotros, hermanos. Su más hermoso regalo o don es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos ha dado el don del Espíritu Santo, el cual viene